Porque realmente la poda, si no es necesaria, no se debería de realizar. Porque todo lo que sea intervenir en una especie vegetal va a debilitarla. Vamos, yo no considero que sea nunca necesario. Para eso no plantes ese árbol ahí. O sea, no haberlo plantado ahí, haberlo plantado en otro sitio donde no te moleste. Si se dejan un gran porcentaje de chupones, eso al final lo que le va a quitar es fuerza al árbol y por lo tanto nos va a dar menos producción, ¿no? En cuanto al fruto. En el pasillo de mi casa, bueno, entre el pasillo y el comedor, tengo un ficus lirata, que es este ficus de hoja grande y arrugada. Y esta mañana he visto que se le ha caído una hoja. No sé si es porque he pasado por al lado, la he tirado yo, no sé si tiene demasiada luz, no sé si le falta luz, no sé si lo estoy regando demasiado, no sé si le falta riego. Te empiezan las dudas, te empiezas a preocupar solo por una hoja, porque es que con las plantas siempre queremos que saquen más hojas, que crezcan más, que nos den más flores. Si son árboles que broten, que tengan ramas, que tengan fruto, que sigan creciendo, que nos hagan mucha sombra. Y eso parece que choca con ese momento en el que viene un experto y te dice: no, esas ramas de ahí hay que cortarlas. Entonces, para entender ese dolor, en este capítulo vamos a hablar de la poda. Vamos a hablar con Daniel Orduña de Turia Jardín y vamos a desvelar por qué a veces, como en la vida, hay que desprenderse de algunas cosas para continuar avanzando. Esto es Cuidado Plantas, el podcast sobre el cuidado de plantas. Empezamos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos después de una jornada de trabajo bastante intensa hoy. Después de tantos días lloviendo y tal, pues había hoy que hacer algunas tareas de más. Mira, lo primero, gracias por recibirnos en tu taller. Se agradece mucho que al final es el lugar donde, en vez de ponernos en un jardín y molestarte con el trabajo, es el lugar donde acabas y solo te estamos molestando con el papeleo que lleva después llevar una empresa, porque antes de hablarnos de la poda y resolver todas las dudas que tengo, me encantaría que nos contases un poco cuál es tu historia con la jardinería y cómo decidiste emprender, montar tu negocio y dentro de todas las posibilidades decir: lo mío es la poda en altura. Bueno, esto la verdad es que nace desde hace muchísimos años. Mi familia, pues, han sido viveristas, han sido jardineros, han sido productores de plantas, bueno, viveristas realmente. Y bueno, todo eso al final lo he ido yo sin quererlo, al final lo he ido mamando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo la verdad es que al principio no me llamaba mucho. Bueno, era el oficio de mi abuelo, el oficio de mi padre. Pues ya está. Claro, bueno, creo que nos ha pasado a todos que como... Mi padre es jardinero claro, y ya está. de niño los admiramos mucho, de adolescentes no queremos todo lo contrario. Sí. Pero luego al final hay algo en volver a ese interior o a lo que te conecta o algo que dices: pues de repente sé muchísimo de esto y es en lo que me puedo diferenciar, ¿no? Y Claro. haces clic otra vez y vuelves a... Sí, no, porque al final, sin querer, pues te das dando cuenta del mundo que es esto de las plantas, las especies vegetales, los árboles, todo. Incluso hasta los animales, los insectos, todo. Es un mundo, la verdad es que no lo abarcas todo porque es tan grande que es imposible de abarcarlo todo. Qué chulo. Yo creo que eso es lo que engancha, el estar en un trabajo que siempre tengas algo que aprender día a día, ¿no? Que te estimula. Me encanta. Oye, vamos a concretar. Me gustaría que fueses tú el que me dijese, sé que a lo mejor es abstracto, pero ¿qué es la poda? A ver, es que tampoco sabría cómo definírtelo. Yo lo sé, pero claro, tampoco Yo lo sé sabría porque es mi definir. curro, ¿no? Claro, o sea, la poda es, digamos, el trabajar una especie vegetal, una planta, un árbol, una palmera, un arbusto, lo que quieras. Es trabajarla y darle una forma o simplemente es que hay muchos tipos de poda. Hay podas para frutales, hay podas de palmeras para por ejemplo, que no ensucien las calles del fruto, para quitarle las hojas secas, para que la palmera esté más bonita. Pero vamos, no siempre es precisa hacer la poda.
Ujú. O sea, la poda si se hace es porque es algo preciso. Sí, al final es el fin lo que determina, ¿no?, el tipo de poda que vamos a hacer, Claro, ¿no? porque realmente la poda, si no es necesaria o es algo que realmente sea preciso hacer, no se debería de realizar. Porque ten en cuenta que al final todo lo que sea intervenir en una especie vegetal va a debilitarla. Lo que pasa es que, claro, al debilitarla, eh, sin embargo, estamos consiguiendo otras cosas, ¿no? Es que así es el ser humano, ¿no? Siempre interviniendo sobre la naturaleza. Claro, si queremos conseguir, por ejemplo, un fruto más grande, más bueno, con más calidad, pues al final siempre tenemos que podar. Y esto, obviamente, sabiendo de las dificultades que lleva podar, siempre que esté en nuestra mano y sobre todo si va a suponer determinado riesgo, vamos a hablar con una empresa. Pero si, por ejemplo, tenemos un pequeño rincón, a mí me gusta que si alguien tiene una planta en un rincón, eso ya es un jardín, porque ya tienes tu rinconcito verde en casa, que eso es necesario. Si alguien tiene un patio simplemente con un limonero ornamental, pero que le hace mucha ilusión que saque fruto, ¿cómo podemos ayudarle con la poda? O sea, para esos pequeños usuarios como yo, que tenemos algún frutal, alguna planta y queremos intervenirlos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a la poda de nuestras especies? A ver, en primer lugar, pues la época de poda es muy importante, la época de poda. Y luego también saber, dependiendo de la época de poda, lo que hay que tocar y lo que no hay que tocar en ese frutal. En este caso estás hablando de un limonero. Pues a ver, por ejemplo, el limonero, cuando el mejor momento para, digamos, trabajarlo eh, es el invierno, ¿vale? Cuando se puede, digamos, realizar una poda un poco más agresiva, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Porque ahí le vamos a quitar, aparte de que el árbol va a estar en latencia, ¿vale? Va a estar, digamos, hibernando, va a tener la savia parada. Es el momento para trabajar porque también es verdad que hay menos plagas, menos enfermedades, entonces va a ser, digamos, el mejor momento para aprovechar, ¿no? Para que luego le dé tiempo a cicatrizar todo lo que son las heridas que se le ha hecho, ¿vale? Y ya está. Luego sí que es verdad que durante la fase vegetativa se puede ir también trabajando, pues todos los chupones que puedan ir saliendo, todos los brotes nuevos, pero siempre, digamos, habría que realizar una especie de selección, incluso dejando algunos brotes o chupones que puedan servirnos en un futuro. Esto me interesa. O sea, ya me queda claro el cuándo, que imagino que no será lo mismo en todos los casos, pero en el caso del limonero es mejor en invierno para protegerlo de las enfermedades, ya que va a tener una herida Sí, abierta y tal. Pero esto de los chupones, cuéntame más. ¿Qué es realmente un chupón? Siempre a que... ver, un chupón o digamos brote anual, por decirlo de alguna forma, ese es, ya te digo, es pues una ramita que sale nueva, ¿vale? Suele ser muy verde y muy tierna, los cuales al final, si se dejan pues un gran porcentaje de chupones, eso al final lo que le va a quitar es fuerza al árbol y por lo tanto nos va a dar menos producción, ¿no? En cuanto al fruto. O sea que el árbol está haciendo el esfuerzo en desarrollar una nueva rama. Si esa rama no nos conviene, sería mejor podarla para que la fuerza del árbol esté centrada en generar fruto en las ramas que ya teníamos antes, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que el limonero o la mayoría de las especies frutales, los Ujú. árboles frutales, suelen eh, hacer el fruto en las ramas del año anterior. Entonces, claro, si todos los chupones los dejáramos en ese árbol, lo que le estaría quitando es fuerza a esas ramas. Claro. Le estaría quitando fuerza, estaría, digamos, absorbiendo nutrientes del suelo, los cuales no se los está dando a los frutos que realmente van a salir de ese año en las ramas del año anterior. Y no siempre es cortar todos los chupones, porque hay algunos que a lo mejor van hacia una zona del árbol que nos conviene que el año que viene pase a ser una rama adulta. Entonces, en ese caso sí que dejaríamos ese chupón porque nos interesa a nivel de forma o hay un claro en el árbol y tal. Exactamente, eso sería ya, digamos, una selección, una poda selectiva, Muy bien. ¿vale? Que luego ten en cuenta que conforme va pasando, digamos, la época vegetativa,
es decir, cuando viene el buen tiempo, la primavera, van saliendo otra vez chupones, ¿vale? Nuevos, sería el momento de también, digamos, hacer una poda selectiva, porque habrán chupones de esos que nos sean buenos en el futuro para que nos fructifiquen, por ejemplo, el año que viene. Tú que eres un cirujano de los árboles, que sabes qué cortar y qué no, te habrá pasado que te encuentres con algún árbol que se han pasado de cortarlo por todas partes, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que muchas ocasiones. Eso tiene un nombre, ¿no? Por desgracia, en muchas ocasiones me ha pasado y bueno, yo he hecho lo posible por intentar volverle a dar vida, ¿no? Por decir de alguna forma a ese árbol, ¿no? Que lo he visto y digo, uff, esto no sé quién la ha podado, pero esto no es podarle, esto es pegarle una paliza al árbol, ¿no? Por decir de alguna forma. Eso es un desmochado en toda regla que eso hay que intentar evitarlo siempre, vamos. Vale. Si no es necesario, porque vamos, yo no considero que sea nunca necesario, para eso no plantes ese árbol ahí. O sea, no haberlo plantado ahí, haberlo plantado en otro sitio donde no te moleste. Claro. Y teniendo en cuenta, bueno, sobre todo si nos hemos pasado con la poda o nos encontramos en esa situación, o incluso si no nos hemos pasado, siendo conscientes de que estamos interviniendo en el árbol y que al final eso lo está debilitando, ¿sería entonces oportuno ponerle más atención al fertilizante que usamos en ese momento? ¿Deberíamos tener también otros factores que no son solo de la poda en cuenta en ese momento? A ver, claro, ten en cuenta que al realizar un tipo de poda así, se va a debilitar mucho la especie que trabajemos, ¿no? Por lo tanto, va a necesitar un aporte de todo tipo de fertilizantes, aminoácidos. Ahora, porque ten en cuenta que en el suelo sí hay muchos nutrientes, hay muchas cosas, pero al final los nutrientes que realmente necesita una planta, pues digamos los va consumiendo, ¿no? Entonces hay que aportarle de alguna forma artificial, ¿no? Esos nutrientes. Y luego también posiblemente haya que hacer tratamientos preventivos, porque al debilitarse siempre los insectos detectan que una planta está debilitada, por lo tanto van a ser más propensas a recibir todo ese tipo de insectos, plagas, hongos, lo que Claro. sea. Vale, Daniel, me ha encantado este ratito de charla. Yo creo que sacamos varias cosas, varias pildoritas, ¿no? que nos animan a aprender más, porque no cabe esto en un programa y en unas cuantas preguntas. Me gustaría acabar con una de las preguntas que nos han llegado al Instagram de Jardín Postal, que ahora, ya que estamos hablando de esto, me gustaría dar la oportunidad, si nos estáis escuchando y queréis aportar alguna pregunta, que nos mandéis una y te la voy a poner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo un par de preguntas relacionadas con los restos de la poda. Me gustaría utilizarlos para darle un nuevo uso. Si es, por ejemplo, para leña, ¿cuánto debería dejarla secar? Y con las partes de hojas y ramas más finitas, ¿eso se puede triturar para cubrir el suelo y hacer una especie de abono? ¿O esto no es muy bueno para nutrir la tierra? Ya me decís. Muchas gracias. Cuéntanos. A ver, en cuanto a la primera pregunta que ha hecho, ¿vale? La leña. Todo depende de la especie que podemos o que trabajemos o lo que sea. No es lo mismo la leña de, por ejemplo, de un pino, como por ejemplo la leña de un ficus o la leña de una higuera. No, también es un ficus. Vale, entonces, dependiendo de la especie, yo calculo que entre 8 meses, un año. Vale. También depende de dónde la guardemos. No es lo mismo guardarla a la sombra que guardarla de todo el día al sol. Entonces depende un poquito, pues de eso, de esos factores. Como antes has dicho, lo de que suele ser mejor la poda en invierno, ¿no? En la mayoría de especies. Claro. De un invierno a otro, básicamente, ¿no? Sí, básicamente sí. Lo mejor es hacerlo así, entonces te aseguras al 100% prácticamente de que la leña puede servirte para lo que tú quieras hacer en tu casa. Hacerte una barbacoa, una paella. Uf, qué bien. Vamos, la estufa para calentarte, lo que quieras. ¿Y la segunda pregunta? A ver, la segunda pregunta era ¿qué podemos hacer con todos los restos de poda más finos, ¿vale?
Bueno, eso sí, se pueden triturar. Hoy en día hay máquinas biotrituradoras que se llaman, las cuales se pueden triturar y bueno, se puede hacer un compostaje, por ejemplo, y la verdad es que sirven para muchas cosas. Porque, por ejemplo, si tenemos una jardinera donde queremos tener ahí unos romeritos, queremos tener plantas bonitas, chulas, y lo queremos tener siempre chula, que no salgan muchas hierbas, pues por ejemplo nos puede servir, todo ese triturado nos puede servir como un mulch, que a su vez está, digamos, alimentando al suelo, porque está descomponiendo, digamos, toda la materia orgánica de lo que se ha triturado, y a su vez está haciendo, digamos, está tapando el suelo, por lo tanto, Una capa ahí. está creando una capa donde saldrán mucha menos cantidad de hierbas. Qué guay. Oye, gracias por responder a todas nuestras preguntas. Me ha encantado, hemos resuelto muchísimo sobre la poda. Seguro que escuchando el podcast surgen más preguntas que ya te haré llegar de alguna manera. Pero nada, nos despedimos con esto y muchísimas gracias también a quienes estáis al otro lado escuchando. Un abrazo. Gracias. Ya está.